tardes a todos. Soy Angelén Gómez, estudiante del profesorado en Educación Primaria en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica LAICI. Actualmente me encuentro cursando el cuarto año de la carrera. En esta oportunidad voy a estar comentando acerca de todos los temas que hemos abordado en la asignatura de inglés a cargo del profesor Ismael Toyi. Voy a comenzar. Primeramente tenemos a Days of the Week, es decir, días de la semana. Veamos. Comenzamos con domingo, Sunday, lunes, Monday, martes, Tuesday, miércoles, Wednesday, jueves, Thursday, viernes, Friday y por último sábado, Saturday. Muy bien, continuamos con Months of the Year, es decir, meses del año. Iniciamos con enero, January, febrero, February, marzo, March, abril, April, mayo, May, junio, June, julio, July, agosto, August, septiembre, September, octubre, October, noviembre, November y diciembre, December. Muy bien. Seguimos con Seasons of the Year, es decir, las estaciones del año. Aquí tenemos el verano, que decimos Summer. Luego tenemos al otoño, Autumn. Continuamos con el invierno, que decimos Winter. Y finalizamos con la primavera, Spring. Estas fueron las estaciones del año. Seguimos con Cardinal Numbers, que lo hemos trabajado en 3 etapas. Vamos a iniciar. From 1 to 10, del 1 al 10. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Continuamos con la segunda etapa. From 11 to 20, del 11 al 20. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 y 20, 20. Seguimos con la tercera y última etapa de los números. From 21 to 109, es decir, del 21 al 109. Comenzamos con 21. 21, 30, 30,
32, 32, 40, 40, 43, 43, 50, 50, 54, 54, 60, 60, 65, 65, 70, 70, 76, 76, 80, 80, 87, 87, 90, 90, 98, 98. 100 decimos 100. La palabra 100 vamos a estar utilizando para poder nombrar a todos los números que tengan centena, como es el caso del 100. Entonces, si queremos decir 200, podemos decir 200, 500, 500, 700, 700, 900, 900, y así de esa manera para nombrar a todos los números que tengan centena. Continuamos con 109. 109. Estos fueron todos los números cardinales. Ahora pasamos a otro tema. Personal pronouns, es decir, los pronombres personales. Veamos cuáles son. Vamos a iniciar con yo, que decimos I, tú, you, él, he, ella, she, este o esta, it. Estos pronombres se encuentran en singular. Veamos ahora otros. Tenemos nosotros, nosotras, que decimos we, ustedes, you, que como verán, you se encuentra en el singular y también aquí en el plural. Ellos, ellas, they. Y estos pronombres, como mencioné, se encuentran entonces en plural. Continuamos. Ahora veremos el artículo indefinido. Una. En inglés tenemos a y observamos la imagen de una computadora. Entonces decimos a computer, una computadora. Por otra parte tenemos an. Vemos la imagen de una naranja y decimos entonces an orange, una naranja. Tanto a como an significan una, pero su diferencia está en que a vamos a utilizar cuando la palabra que le sigue inicia con una letra consonante, como es el caso de computer, que inicia con una C. Y an, en cambio, vamos a utilizar cuando la palabra que le continúa inicia con una letra vocal, como es el caso de orange, que inicia con una O. Esto es más que nada para poder evitar el choque de vocales. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre la palabra que le continúa al artículo. Seguimos. El verbo to be, que significa ser o estar. Veamos cuáles son. Tenemos am, are, is. Los tres significan ser o estar. Y también se los puede conjugar con los pronombres personales que vimos anteriormente. Veamos qué pronombre le corresponde a cada verbo. Al verbo am le corresponde el pronombre I.
Al are, el pronombre you. Al is, he, she e it. Estos se encuentran en singular porque los pronombres están en singular. En cuanto al verbo are, le corresponde además los pronombres we, you y they. Estos se encuentran en plural. ¿Por qué? Porque los pronombres están en plural. Ahora veamos la estructura de las oraciones para poder utilizar el verbo to be. Tenemos las oraciones afirmativas. Tenemos la siguiente estructura: pronombre más verbo to be más el complemento. El pronombre y el verbo to be tenemos que tener en cuenta la tablita que vimos anteriormente para ver qué verbo le corresponde a cada pronombre. Y por complemento es todo aquello que deseamos incorporar en la oración, ya sea un sustantivo, adjetivos, artículos, etc. Veamos un ejemplo. She is a pretty woman. Ella es una mujer preciosa. Aquí utilicé she y le corresponde entonces el verbo is. Otra cosa que podemos destacar de esta oración es que en español decimos mujer preciosa. Pero como podemos ver, la escritura en esta oración se encuentra primero el adjetivo, que es pretty, y luego el sustantivo, que es woman. Eso es porque en el inglés primero se nombra al adjetivo y luego al sustantivo. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta en todas las escrituras de las oraciones. Además, los adjetivos tienen otra característica, que es que son invariables. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen ni género ni número. Entonces podemos decir tanto pretty woman, mujer preciosa, como pretty man, hombre precioso. Bueno, dicho esto, continuamos con la estructura de las oraciones negativas. Pronombre más verbo to be más la palabra not, que es la negación, más el complemento. Por ejemplo, they are not bad students. Ellos no son malos estudiantes. Después tenemos a las oraciones interrogativas. Esta es su estructura. Verbo to be más el pronombre más el complemento más el signo de interrogación. Por ejemplo, ¿is she a good student? ¿Es ella una buena estudiante? Aquí también hay algo que podemos destacar, que es que en las oraciones interrogativas siempre va a iniciar con el verbo to be. Esto también es muy importante saber porque no sucede ni con las oraciones afirmativas ni con las negativas. Entonces, todas las preguntas siempre van a iniciar con el verbo to be. Ahora veamos las respuestas a estas oraciones. Tenemos respuestas afirmativas. Y esta es su estructura. La palabra yes, que significa sí, más pronombre, más verbo to be. Entonces, en singular, un ejemplo puede ser yes, she is. Sí, ella es o ella está. Y en plural tenemos yes, we are. Sí, nosotros somos o nosotros estamos. Para respuestas negativas, esta es la estructura. La palabra no, más el pronombre, más el verbo to be, ya sea am, are, is, más la palabra not. Esta es la forma larga de responder negativamente. Por ejemplo, podemos decir no, I am not, no, yo no soy o yo no estoy, o en plural podemos decir no, they are not.
no, ellos no son o ellos no están. Para la forma corta tenemos otra estructura, que es la siguiente. La palabra no más el pronombre más aren't o isn't con apóstrofe. Por ejemplo, no, he isn't. No, él no es o él no está. Esto es para el singular. Y para plural, por ejemplo, podemos decir no, we aren't. No, nosotros no somos o nosotros no estamos. Esta forma corta es la más común y la más usada en el inglés y es la que vamos a estar viendo a lo largo de todo el video. Seguimos. Demonstrative pronouns, es decir, los pronombres demostrativos. Tenemos a este o esta, que se dice this, aquel, aquello, that. Estos pronombres se encuentran en singular y además se utiliza con el verbo to be is. Por otra parte tenemos estos o estas que se dice des. Luego tenemos aquellos o aquellas que decimos those. Estos pronombres se encuentran en plural y se los utiliza con el verbo to be, are. Ahora bien, ¿para qué utilizamos estos pronombres demostrativos? Lo utilizamos para indicar si una persona o una cosa, ya sea en singular o en plural, se encuentra cerca o lejos del hablante, es decir, de la persona quien está hablando. Entonces, veamos. This dijimos que es singular y significa este, esta. Y des se encuentra en plural y significa estos, estas. Lo vamos a utilizar para indicar algo que se encuentra cerca. Por ejemplo, tenemos aquí la imagen de un lápiz y podemos decir this pencil, este lápiz, o these pencils, estos lápices. Pero los lápices se deben de encontrar cerca del hablante. Por otra parte tenemos that, que significa aquel o aquella, está en singular, y those, aquellos, aquellas, que está en plural. Estos vamos a utilizarlos para hablar de cosas o personas que se encuentran lejos del hablante. Por ejemplo, podemos observar la imagen de unos caballos. Entonces podemos decir that horse, aquel caballo, o those horses, aquellos caballos. Pero los caballos se tienen que encontrar lejos del hablante. Muy bien, continuamos. Interrogative pronouns, es decir, pronombres interrogativos. Tenemos primero al que en inglés decimos what. Y podemos preguntar, por ejemplo, what is this? ¿Qué es esto? Y aquí vemos la imagen de una caja. Entonces podemos responder, this is a box. Esta es una caja. Por otra parte, tenemos al pronombre quién o quiénes, que en inglés decimos who. Y podemos preguntar, por ejemplo, who are those? ¿Quiénes son aquellos? Y aquí vemos la imagen de unos estudiantes. Entonces podemos responder, those are my classmates. Es decir, aquellos son mis compañeros de clase. Seguimos. Tenemos el último pronombre que es dónde y decimos where. Podemos preguntar entonces, where are you from? ¿De dónde eres tú? Y vemos aquí la imagen de una bandera de Formosa. Como
me está preguntando a mí de dónde soy yo, entonces voy a responder en primera persona. ¿Qué sería? I am from Formosa. Yo soy de Formosa. Seguimos con possessive adjectives, es decir, adjetivos posesivos. Veamos cuáles son. Tenemos a mí o a mis, que decimos my. Y vemos la imagen de un libro, entonces decimos my book, mi libro. Luego tenemos tú, de ustedes, que se dice your. Vemos la imagen de un auto, entonces decimos your car, tu auto. Su, sus, de ella, decimos her. Entonces her está en femenino. Vemos la imagen de una mujer y decimos entonces her sister, su hermana. Su o sus de él. His. His está en masculino. Podemos ver la imagen de un hombre y podemos decir his father, su padre. Luego tenemos nuestros, nuestras, que decimos our. Entonces vemos la imagen de unos perros y decimos our dogs, nuestros perros. Por último tenemos a su o a sus, de ellos o ellas. Se dice their. Vemos aquí la imagen de unos gatos. Entonces podemos decir their cats, sus gatos. Seguimos con las preposiciones de lugar, que indican en qué lugar se encuentra un animal, un objeto o una persona. Veamos cuáles son. Tenemos dentro o en, que decimos in. Sobre o encima, on. Al lado, beside. Detrás, behind. Enfrente de, in front of. Pero esto es enfrente de algo que se encuentra lejos. Para decir enfrente de, pero de algo que se encuentra cerca, decimos next to. Y luego tenemos debajo, under. Estas fueron las preposiciones de lugar. Pasemos a otro tema. There más be. Esta combinación del there más el verbo to be nos indica la existencia de objetos, animales, personas o insectos. Bien, veamos. El there más el is sería there is. Significa hay y está en singular. Además, si es que tenemos al there is, podemos utilizar aquí también al artículo an, que significa un, una. Pero solo si estamos hablando de sustantivos contables, como es el caso de la manzana. Ahora bien, ¿qué quiere decir sustantivos contables? Son aquellos que se pueden contar por unidad. Por ejemplo, podemos decir una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, etc. Ahora bien, si en nuestra oración encontramos sustantivos incontables, que por supuesto son aquellos que no se pueden contar por unidad, como por ejemplo el azúcar. ¿Por qué? Porque no podemos decir un azúcar, 2 azúcar, 3 azúcar, etc. Entonces, para los sustantivos incontables vamos a reemplazar al artículo por la palabra some, que significa algo. Y vamos a utilizar solo si estamos haciendo oraciones afirmativas. O también podríamos utilizar la palabra any, que significa algo, pero se utiliza en oraciones negativas e interrogativas.
Además, el some y el any son pronombres indefinidos, porque no nos está indicando qué cantidad exacta hay de algo. Entonces, como no sabemos, es indefinido. Seguimos. El there más el verbo to be are, es decir, there are. Significa también hay, pero se encuentra en plural. Cuando tenemos al there are, podemos utilizar números como el 2, 3, 4, etc., excepto el 1 porque está en singular. Y vamos a utilizar solo si hablamos de sustantivos contables, que ya mencioné que son. En caso de que no sepamos la cantidad exacta de algo o de alguien, entonces vamos a reemplazar el número por la palabra some, que en este caso va a significar algunos o algunas porque está en plural. En oraciones afirmativas, por supuesto, o any, que también aquí significa algunos o algunas, pero se utilizan en oraciones negativas e interrogativas. También con sustantivos contables. Entonces, para dejar en claro una cosa, en el there are no vamos a utilizar sustantivos incontables, por la misma razón que mencioné anteriormente, que no podemos decir un azúcar, 2 azúcar, 3 azúcar o algunas azúcar. Entonces, solamente vamos a estar utilizando sustantivos contables. Muy bien, continuamos. Veamos la estructura de las oraciones. En oraciones afirmativas, esta es la estructura. Tenemos al there más be, dependiendo si es plural o singular, más el artículo o número, más el complemento. Ahora voy a dar un ejemplo de una oración afirmativa en singular. There is an apple on the table. Hay una manzana sobre la mesa. En plural sería There are 5 apples on the table. Hay 5 manzanas sobre la mesa. Muy bien. En caso de no saber la cantidad exacta, entonces vamos a utilizar la siguiente estructura. There más be más some más complemento. Si hablamos en singular, este sería el ejemplo. There is some sugar on the table. Hay algo de azúcar sobre la mesa. En plural, sería este el ejemplo. There are some apples on the table. Hay algunas manzanas sobre la mesa. Continuamos con las oraciones interrogativas. Tenemos la siguiente estructura. El verbo be más there más el artículo o número más el complemento más el signo de interrogación. Entonces, veamos un ejemplo de cada uno. En singular sería Is there an apple on the table? ¿Hay una manzana sobre la mesa? Y en plural diremos Are there 5 apples on the table? ¿Hay 5 manzanas sobre la mesa? Como podemos observar, de nuevo, para las oraciones interrogativas, el verbo to be va a iniciar en la oración. Ahora veamos la estructura de oraciones interrogativas, pero en caso de no saber la cantidad. Es la siguiente. Be más there más any más complemento más signo de interrogación. Entonces, en singular, preguntamos, ¿Is there any sugar on the table? ¿Hay algo de azúcar sobre la mesa?
O en plural, un ejemplo sería: Are there any apples on the table? ¿Hay algunas manzanas sobre la mesa? Ahora veamos las respuestas a estas preguntas. Podríamos responder de forma afirmativa con la siguiente estructura: yes más there más be más some. Por ejemplo, podríamos decir yes, there is some. Sí, hay algo. Esto es en singular. Y en plural podríamos responder yes, there are some. Sí, hay algunos. O bien, si queremos responder de forma negativa, esta es la estructura: no más there más be más not más any. Por ejemplo, en singular decimos no, there isn't any. No, no hay algo. Y en plural, no, there aren't any. No, no hay algunos. Ahora veamos la estructura de las oraciones negativas. Es la siguiente. Tenemos there más be más la palabra not más el artículo o número más el complemento. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar las primeras oraciones que hicimos de manera afirmativa y las voy a pasar a negativas. Entonces quedaría de la siguiente manera: There is not an apple on the table. No hay una manzana sobre la mesa. Esto es para el singular. Para el plural, entonces, vamos a decir There are not 5 apples on the table. No hay 5 manzanas sobre la mesa. Y en caso de que tengamos que negar algo y no sepamos la cantidad exacta, entonces utilizaremos esta siguiente estructura: there más be más not más any más complemento. Y voy a pasar el segundo grupo de oraciones afirmativas a negativas. Entonces vamos a decir There is not any sugar on the table. No hay algo de azúcar sobre la mesa. O en plural podríamos decir There are not any apples on the table. No hay algunas manzanas sobre la mesa. Y de esta manera terminamos con la estructura de las oraciones. Ahora veamos otro tema. How much y how many, que nos indican qué cantidad hay de algo. Veamos. Tenemos al how much, que significa qué cantidad y se encuentra en singular. Además, vamos a utilizar how much con sustantivos incontables, que ya sabemos qué son los sustantivos incontables. Veamos ahora la estructura de la oración utilizando el how much. Tenemos how much más el sustantivo incontable más be más there más complemento más signo de interrogación. Entonces vamos a ver un ejemplo. How much the sugar is there in the kitchen? ¿Qué cantidad de azúcar hay en la cocina? Entonces, las respuestas a esta interrogativa pueden ser diversas. Por ejemplo, podemos responder There is much, hay mucho, there is a little, hay un poco, o también podríamos responder There are 5 packagings, es decir, hay 5 paquetes.
Entonces podemos responder tanto en singular como en plural. Continuamos. How many, que también significa qué cantidad, pero se encuentra en plural. Además, vamos a utilizar con sustantivos contables, que también ya hemos aprendido qué son los sustantivos contables. Veamos la estructura de la oración. How many más sustantivo contable, más be, más there, más complemento, más signo de interrogación. Por ejemplo, how many apples are there in your kitchen? ¿Qué cantidad de manzanas hay en tu cocina? Y podemos responder, there are 4, hay 4, o también, there are many, hay muchas. Seguimos. The verb can, es decir, el verbo can. ¿Qué significa poder? Es decir, poder realizar algo, una acción o una habilidad. Veamos. Este verbo se puede utilizar con todos los pronombres personales. Y también se caracteriza porque es un verbo auxiliar. ¿Qué quiere decir esto? Que al verbo can vamos a tener que utilizarlo con otro verbo, que va a ser el verbo principal. Veamos ahora la estructura de las oraciones afirmativas. Entonces sería el pronombre más el verbo can más otro verbo. Aquí podemos observar la imagen de una niña saltando la cuerda. Entonces podríamos formular la siguiente oración. She can jump the string. Ella puede saltar la cuerda. Ahora bien, para oraciones negativas, esta sería la estructura. El pronombre más el can't con apóstrofe o canon, que también se puede utilizar, más el otro verbo, más complemento. Podemos observar aquí la imagen de un pájaro volando, entonces podríamos nosotros realizar la siguiente oración. I cannot fly. Yo no puedo volar. Continuamos con las oraciones interrogativas. Veamos cuál es su estructura. Primero tenemos al verbo can, más el pronombre, más el otro verbo, más el signo de interrogación. Y aquí podemos observar la imagen de un niño cantando. Entonces podríamos realizar la siguiente pregunta. Can he sing? ¿Puede él cantar? Ahora veamos las respuestas a estas preguntas. Podríamos responder de manera afirmativa utilizando la estructura yes más pronombre más can. Por ejemplo, yes, she can. Sí, ella puede. O podríamos responder de forma negativa y ahí utilizaremos la siguiente estructura. No más pronombre más cannot o can't. Y podríamos decir entonces, no, she cannot. No, ella no puede. Seguimos entonces ahora con the verb have got y has got. ¿Qué significa tener o poseer algo? Veamos. Estos verbos se conjugan con los pronombres personales.
Veamos qué pronombre le corresponde a cada verbo. Tenemos el I, el you, el we y el they, que vamos a utilizarlos con el verbo have got. Y por otra parte tenemos he, she, it, que van a ser utilizados con el verbo has got. Muy bien, seguimos. Veamos ahora la estructura de las oraciones afirmativas. Tenemos al pronombre más el have o el has got más el complemento. Ahora podemos observar la imagen de un gato que nos va a ayudar para construir oraciones. Ahora voy a dar un ejemplo con have y con has got. Primero, they have got a cat. Ellos tienen un gato. Y ahora vamos a utilizar la siguiente oración. She has got a cat. Ella tiene un gato. Muy bien, continuamos. Para las oraciones negativas vamos a utilizar la siguiente estructura. El pronombre más el have not o has not, o también podríamos utilizar la forma corta, el pronombre más haven't o hasn't más el complemento. Para dar un ejemplo, voy a transformar las oraciones afirmativas que dije recién en negativas. Veamos. They haven't a cat. Ellos no tienen un gato. Eso es para el have got. Y para el has got, entonces quedaría She hasn't a cat. Ella no tiene un gato. Muy bien. Seguimos con las oraciones interrogativas. Esta es su estructura. El verbo have o has más el pronombre más got más el complemento. Entonces ahora lo que voy a hacer es pasar las oraciones afirmativas que dije al principio en interrogativas. Have they got a cat? ¿Tienen ellos un gato? Eso utilizando have. Ahora vamos a utilizar has got. Has she got a cat? ¿Tiene ella un gato? Ahora vamos a ver cómo responder a estas preguntas. Podríamos responder entonces de manera afirmativa utilizando yes más el pronombre más el have o el has. Entonces, vamos a dar un ejemplo de cada uno. Podríamos decir, yes, they have. Sí, ellos tienen. O podríamos decir, yes, she has. Sí, ella tiene. Por otra parte, podríamos responder de forma negativa. Y esta sería la estructura. La palabra no más el pronombre más haven't o hasn't. Entonces vamos a dar un ejemplo de cada uno, con have y con has. Quedaría no, they haven't, no, ellos no tienen, o no, she hasn't, no, ella no tiene. Pasemos ahora a otro tema. Comparative adjectives, es decir, adjetivos comparativos. ¿Para qué utilizamos los adjetivos comparativos? Para poder comparar una cosa con otra, un grupo con otro, una persona con un grupo
o bien un grupo con una persona. Veamos cómo utilizarlo. Los adjetivos comparativos provienen de los adjetivos calificativos. Ahora bien, si tenemos adjetivos calificativos que tienen una o dos sílabas, esto es lo que debemos hacer para poder transformarlos en adjetivos comparativos. Primero debemos colocar lo que queremos comparar. Luego el adjetivo calificativo más el sufijo er. Er significa más. Luego debemos colocar la palabra than, que significa que, más la persona o la cosa con la que queramos comparar. Por ejemplo, podemos ver aquí a dos niñas que tienen diferentes estaturas. Entonces podemos comparar la altura de cada una. En inglés, alto se dice tall. Entonces es un adjetivo que tiene una sola sílaba. Y quedaría lo siguiente. Sofía is taller than María. Sofía es más alta que María. Como se puede observar, a la palabra tal se le agrega el sufijo er para que quede más alta. Muy bien, y de esa manera se transforman los adjetivos calificativos en comparativos. Ahora vamos a ver cosas para tener en cuenta. Cuando una palabra termina con consonante vocal consonante, como lo es la palabra fat, que significa gordo, entonces lo que se hará es que se duplicará la última consonante. Quedaría fatter con 2T. Además, si una palabra termina con la Y, esta va a ser reemplazada por la I latina, como es el caso de dry, que significa seco. Nos quedaría de esta manera: dryer, con la I latina. Y además, por último, para tener en cuenta, cuando el adjetivo termina con la vocal E, solo se agregará la consonante R. Por ejemplo, cute, que significa lindo o linda, termina con E. Por ende, solamente le vamos a agregar la consonante R. Y quedaría cuter. Bien, veamos ahora. Tenemos también adjetivos calificativos con 3 a más sílabas. Vamos a ver cómo pasamos estos adjetivos de 3 a más sílabas en comparativos. Primero vamos a colocar lo que queremos comparar. Luego vamos a utilizar el prefijo more, que significa más. Luego vamos a colocar el adjetivo calificativo más la palabra than, que significa que, más la persona o el objeto que queremos comparar. Entonces, aquí tenemos a dos estudiantes. Podemos decir que uno de ellos es más inteligente que el otro. Inteligente se dice intelligent. Entonces es un adjetivo calificativo de 4 sílabas. Entonces nuestra oración quedaría de la siguiente manera: Martín is more intelligent than Sofía. Martín es más inteligente que Sofía. Como podemos notar, intelligent, es decir, el adjetivo calificativo, no sufrió ninguna modificación, y eso es gracias a su prefijo more. Muy bien,
De esta manera entonces vamos a pasar los adjetivos calificativos de 3 a más sílabas a comparativos. Continuamos ahora con superlative adjectives, es decir, adjetivos superlativos. Los adjetivos superlativos los utilizamos para poder enfatizar o remarcar algo. Veamos cómo se utilizan. Entonces, si tenemos adjetivos calificativos con 1 o 2 sílabas y queremos transformarlos en adjetivos superlativos, debemos realizar lo siguiente. Al adjetivo calificativo le vamos a agregar la palabra de más el adjetivo calificativo con el sufijo est. Est significa en este caso más. Entonces, aquí vemos la imagen de una casa. Podríamos realizar entonces la siguiente oración. She has got the biggest house. Ella tiene la casa más grande. Entonces estamos enfatizando que ella tiene la casa más grande. De esta manera entonces los adjetivos calificativos de 1 o 2 sílabas pasan a ser adjetivos superlativos. Aquí también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que cuando el monosílabo termina con consonante, vocal consonante, como por ejemplo big, que utilizamos recién, que significa grande, se va a duplicar su última consonante, en este caso la G, biggest. Si tenemos una palabra que termina con Y, esta va a ser reemplazada por la I latina. Como happy, va a quedar happiest, feliz y más feliz. Luego, cuando el adjetivo termina con la vocal E, solo se va a agregar la consonante ST, como es el caso de la palabra cute, que ya dijimos que significa lindo o linda, entonces quedaría cutest. Muy bien, seguimos entonces con... Muy bien. Para los adjetivos calificativos con 3 a más sílabas, y si queremos pasarlo a los superlativos, debemos hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el prefijo de most, que significa el más o la más el adjetivo calificativo de 3 a más sílabas, por supuesto. Aquí, como podemos ver, tenemos una imagen de una señora y podríamos hacer una oración de que ella es la más elegante de la familia. Elegante en inglés se dice elegant. Por lo tanto, tiene solo 3 sílabas. Y podemos hacer la siguiente oración. She is the most elegant in my family. Ella es la más elegante en mi familia. De esta manera entonces estamos enfatizando que esta mujer es la más elegante. Y de esta manera también podemos pasar todos los adjetivos calificativos de 3 a más sílabas a adjetivos superlativos. Además también, como podemos notar, elegant no sufrió ninguna modificación ni transformación, en este caso gracias a su prefijo most. Estos fueron todos los temas que hemos abordado hasta el momento en la asignatura de inglés. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.